Bueno, chicos, hola. Me da gusto ver a algunos conocidos por acá. Vamos a hablar sin demasiado intensidad, pero de un tema muy interesante, porque aparte de esta asociación de COVID y diabetes, bueno, me pasa como cada vez que leo, creo, algo de medicina y de hola a todos niños, de medicina y de lo que me gusta, que digo, wow, ¿cómo no lo había leído en los últimos 2 días? Y está increíble. Hagan de cuenta que así, con COVID y diabetes, que realmente el conocimiento pues está saliendo día a día, porque pues es una enfermedad nueva, por lo tanto todas las investigaciones son de este año, forzosamente, ¿no? Bueno, entonces, cada vez es más complejo como definir el cuadro clínico de COVID, y eso lo sabemos todos. Si ustedes si han estado siguiendo las prácticas que ha estado organizando Jesús, bueno, pues tienen COVID, tiene todas las caras del mundo, ¿no? Y lo hemos visto, los que no nos atendemos COVID en consultor, en hospital, de todas formas lo vemos en los pacientes que se recuperan, en los familiares, en los amigos. Ahorita COVID nos rodea, ¿no? Pero entonces creo que de los cuadros a lo mejor como más prácticos que encontré como para definir cómo le va a ir a un paciente o qué posibilidades más bien tiene de ir a un paciente, bueno, está la fase 1, que es la infección temprana, donde todos quisiéramos estar en la parte leve y no avanzar más, ¿no? O sea, y entonces se encuentra desde el que tiene los síntomas muy, muy leves o los prácticamente asintomáticos, ¿no? Que cada vez se ha visto que no son tan raros. Recuerden que lamentablemente, probablemente en México nunca sepamos la cantidad de asintomáticos verdaderos que existen versus qué cantidad de gente tiene cuadro grave en la población mexicana, porque jamás tendremos una cifra de porcentaje real de prevalencia si no se hacen estudios a la población para saber cuántos tienen COVID realmente, ¿no? Entonces, esta información forzosamente la sacamos del resto de la población mundial, ¿no? No todos pasan a la fase 2, que es la fase pulmonar, ¿ok? En donde ya tienen problemas obviamente respiratorios, ¿no? Y entonces generalmente ya tienen que ir para el hospital. Finalmente, recuerden que lo que termina determinando en mucho la necesidad de ir al hospital es la falta de oxigenación que determina gravedad del paciente. Y bueno, la fase 3, que es donde ya prácticamente todos deberían de estar en el hospital, y aparte de los problemas respiratorios se agregan falla a múltiples órganos, hacen falla multiorgánica, muchos, y toda esta cascada de coagulación asociada a inflamación que cobra cada vez más importancia en los que están graves, ¿no? Cada vez se le ve más importancia a las complicaciones de coagulopatía que hacen estos pacientes con COVID, ¿no? Independientemente de que continúan con el resto de manifestaciones pulmonares, etcétera, ¿no? Entonces se vuelve un cuadro muy complejo, con mucha afectación de órganos, ¿no? Y que lo que uno quiere es quedarse bueno, obviamente que no te dé, eso es maravilloso, ¿no? Pero bueno, siempre, como les digo de broma, yo pido mi limosna del COVID leve, ¿no? O sea, bueno, que por lo menos no sea el espectro más grave, sino que sea el espectro más leve, ¿no? Entonces, ¿cuál es vamos a poner la forma práctica de poner COVID grave? Que necesita hospitalización, punto. Y aquí también quisiera aclarar que, bueno, estas partes, ¿no? De que no quiero entrar en cosas políticas porque no es la intención, pero que en México se disminuya la tasa de hospitalización y que con eso asumamos que estamos mejor. Recuerden que en México hay un fenómeno que desde el principio se le dijo a la gente que no debía ir al hospital, ¿no? Y después está toda esta idea mágica musical, ¿no? De que en el hospital te matan, ¿no? Entonces, y bueno, ¿y por qué surgió esto? Porque la gente que va al hospital es la que está aquí, la que de por sí tiene una mucha mayor mortalidad, porque los otros no tenían que haber ido de todas formas, ¿no? Y se iban a recuperar porque por eso son cuadros leves. Entonces, bueno, pues realmente aquí también eso se dificulta el sacar estudios de prevalencia, de hospitalizaciones, incluso de incidencia de complicaciones, porque pues la gente no va al hospital y mucha gente se termina muriendo de COVID en su casa, ¿no? Entonces, bueno, es necesidad de hospitalización real, ¿no? No si la gente quiere o no ir, es que debería de ir, eso es grave. Obviamente que requiere intubación y pues evidentemente muerte, ¿no? Y estancia en terapia intensiva, que son como este espectro que lo define grave, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué cosas hacen que el COVID que me dé una infección grave, ¿no? Que no tenga la parte leve o asintomática y que yo migre para la fase 3, en lo que ya tengo coagulopatía y afección a múltiples órganos. Obviamente eso ya lo saben, pero simplemente es como hacer un poco de preámbulo para entender perfectamente la importancia de diabetes aquí, ¿no? Porque esta edad y ¿cuál es el problema? Que a mayor edad, mayor prevalencia de diabetes tipo 2. Obesidad, ¿cuál es el problema? Que de todas las personas con diabetes tipo 2, 80% tienen sobrepeso o obesidad. Hipertensión,
¿Cuál es el problema? Que la coexistencia de hipertensión y diabetes es más del 50%. Enfermedad cardiovascular, la principal causa de morbimortalidad en diabetes es enfermedad cardiovascular. E insuficiencia renal crónica, que la principal causa de insuficiencia renal crónica es diabetes. Entonces, bueno, diabetes se vuelve aparte de todo de la frecuencia que per se tiene, como un comodín que se asocia al resto de comorbilidades que hacen que sea más probable que me dé COVID grave. ¿Okay? Recuerden que la otra cosa, yo siempre les digo que en palabras muy sencillas, los principales factores que determinarán cómo le va a ir a una persona con COVID son dos. El sistema inmune, que es lo que se modifica con todo lo que estamos viendo en la plática de hoy, ¿no? Con las comorbilidades, incluyendo la edad, etcétera, ¿no? Y eso porque afecta la respuesta que tendrá el cuerpo contra el virus, ¿no? Y la otra, el concepto de carga viral, que no lo escribí porque es totalmente aparte del tema de hoy, pero que siempre me gusta recalcarlo, ¿no? Acuérdense que cada vez es más importante el concepto de carga viral, que es con cuánto virus me contagio, ¿no? Entonces, la utilidad del equipo de protección, especialmente del cubrebocas, porque ya se vio que es principalmente un virus de transmisión aérea, la parte de limpiar el súper sin fin no tiene ya ninguna utilidad. El traer el cubrebocas hace que obviamente no te infectes en el mundo de los ideales, pero que si te infectas sea con menos cantidad de virus y tu cuerpo lo pueda procesar, ¿no? Y también ese es un motivo por el cual el personal en hospitales, y más si no tienen el equipo de protección correcto, sea más fácil que se tengan una enfermedad más grave, porque tienen más carga viral, porque ven más pacientes, y los pacientes más graves, que son los que están en el hospital, expelen y tienen más virus en sus secreciones, tienen más carga viral. Ellos, a su vez, que la sacan al cuerpo, del cuerpo, y entonces no son uno, son muchos, y entonces ese es el problema, ¿no? Entonces, aterrizando para lo de la plática de hoy, lo que queremos saber entonces es esta correlación, porque así lo veo yo y así quiero que lo vean. COVID-diabetes, ¿no? Parecía como un dúo dinámico en el que tristemente el que sea que haya empezado se vuelve una relación bilateral. No es una relación unilateral, es una relación bilateral y es lo que quiero que ojalá se lleven de mensaje a casa el día de hoy. ¿Por qué es bilateral? Porque pacientes que ya tienen diabetes, ¿ok? O sea, yo tengo a alguien que ya tiene diabetes y le da infección por COVID, o sea, se enferma, se infecta por SARS-CoV-2, que es el virus que da COVID, tienen mucho más riesgo de tener COVID grave, ¿no? Tienen mucho más riesgo en este espectro de enfermedad de no hacer una parte leve, sino de un espectro leve, sino hacerlo en un espectro grave, que por lo tanto quedamos que es hospitalización, intubación, muerte, ¿no? Por el solo hecho de tener diabetes. Ya no se diga si agrego a la listita las cosas que ya dijimos, como de las comorbilidades incluyendo edad, ¿no? Pero esa es una cara de la moneda. La otra cara de la moneda es que COVID-19, acuérdense que COVID-19 es el nombre de la enfermedad, SARS-CoV-2 es el nombre del virus que da la enfermedad, ¿no? COVID-19 precipita manifestaciones graves de diabetes, ¿ok? O sea, yo tengo a alguien que le da COVID y entonces le va a dar más fácilmente cetoacidosis por asociado a la infección con COVID, más fácilmente estado hiperosmolar y aparte el COVID como tal y el complejo de cosas aumenta la resistencia a la insulina grave, lo cual entonces puede hacer que la persona tuviera resistencia a la insulina y su páncreas diera, pero en este aumento de resistencia a la insulina que conlleva la infección por COVID no le dé el páncreas y entonces termina siendo diabetes secundario al cuadro de COVID y el aumento de la resistencia a la insulina. Entonces, por eso les insisto que es una relación bilateral. Por un lado, tener diabetes me predispone a tener un espectro más grave. Por otro lado, si me da COVID, tengo más probabilidades de tener diabetes más mala, ¿no? Por así ponerlo. Obviamente no complicaciones crónicas. COVID es un cuadro agudo. Hablo de cosas agudas asociadas a diabetes, por eso son que serían las complicaciones agudas hiperosmolar cetoacidosis, ¿okay? O desencadenar trastornos de la glucosa que no tenía por aumento en la resistencia a la insulina y que no alcance a dar el ancho al páncreas, como siempre les digo, ¿no? Entonces, pero lo que quiero que quede claro, porque a veces creo que y está toda una ciencia oculta, es que el infectarte, o sea, que el virus te entra al cuerpo y se replique lo suficiente para que entonces yo tenga COVID en mí, eso es infección, ¿ok? Que me entre el SARS-CoV-2 y se replique y entonces yo lo adquiera. Es igual de probable con diabetes que sin diabetes. Eso ya no vamos a descubrir el hilo negro. Esas cosas son de las cosas que no se sabían hace 7, 8 meses, ahora ya se saben, ¿no? Entonces, la diferencia es si me da, cómo me da, no el que me dé. El que me dé depende
de lo que todos sabemos, ¿no? La parte respiratoria, la cercanía, etcétera, lo que me dé de carga viral, etcétera. O sea, entonces, no me estoy peleando porque me dé o no. Eso me va a dar exactamente igual teniendo diabetes o no. Sino si me da, ¿cómo me va a ir? Que al final creo que es lo que nos importa a todos, ¿no? Yo creo que si COVID-19 a todos nos diera en el espectro leve y fuera un moquito y dolor de cabeza y dejáramos doler 2 días, por Dios, no estaríamos todos como estamos y ya hubiéramos salido a las calles a abrazarnos. Ah, no, perdón, ya hay gente que lo hace. Bueno, pero esa gente es temeraria, ¿no? O sea, la gente que realmente nos seguimos cuidando, lo hacemos porque sabemos que no es así, ¿no? Es traicionero y aparte hay gente que no tiene ninguno de estos factores y le va mal y pareciera que es gente que tiene mutaciones del receptor donde se une a COVID. Entonces, no es una seguridad que te va a ir bien por COVID forzosamente, ¿no? Incluso aunque no tengan los factores de mal pronóstico, ¿ok? Bueno, entonces, ¿cómo podemos aterrizar esto un poco en números? Vuelvo al punto. Tristemente, eso no se los voy a poder mostrar en México porque definitivamente ni siquiera tomé las cifras aquí, ¿ok? Miguel, muy buena pregunta. Tranquilo, tranquilo. Es como, así ya sabes, como el preámbulo para la película. Ahorita les comento. Tranquilo, sí se los voy a decir. Entonces, la mortalidad general por COVID, esto, insisto, es estudios en otros países. Este reporte es muy interesante porque es un reporte que se tuvo que hacer del brote de China, ¿ok? Entonces reportaron lo que ven aquí en la referencia, 72,000 y pico de pacientes al CDC chino, ¿no? Entonces la verdad es que es una cifra de pacientes nada despreciables infectados por COVID, ¿ok? ¿No? Entonces, de todos estos, que yo creo que es de las bases más grandes de reportes de pacientes con COVID, o sea, y que puedan tener entonces mortalidad, etcétera, etcétera, por eso es que es un número muy importante. La mortalidad general fue de 0.9%, ¿ok? Bastante baja para lo que, porque recuerden que entonces en México se manejan estas cifras de mortalidad de 10%, 11%, pero es que son cifras que no son verdad porque la población que se muestra es muy poca, ¿eh? Entonces solo se muestran los graves, por lo tanto se mueren más porque son los más graves, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante saber que puede ser mortalidades pues, relativamente tan bajas. El problema es que es tanta gente que se contagia que terminan siendo números tan altos, ¿no? Versus 7.3 en pacientes por diabetes. O sea, realmente es un aumento de 6 veces más. O sea, eso habla de alta mortalidad. Eso sin tomar en cuenta otra comorbilidad, solo por diabetes asociada a COVID. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿por qué pasa esto? De por sí, o sea, conocimiento cultural nivel primaria, la diabetes descontrolada es un factor de riesgo para infecciones en general, lo que sea, ¿no? Y bueno, se te puede infectar el grano de... ¿Cuántos no hemos visto hasta foliculitis generalizadas por descontrol de la glucosa, ¿no? O sea, cosas irreales a veces. Y obviamente voy a empezar aquí como palito, descontrol, descontrol, descontrol. No englobemos a todos los pacientes con diabetes, aunque así lo hagan números como este. Obviamente, si estoy hablando de estudios de asociación con 72,000 pacientes, pues en ese momento no puedo sacar la glucosilada de cada uno y todo, que en algún momento, de hecho sí hay estudios que lo hacen obviamente con menos número de pacientes, ¿no? Pero entonces, hablas de existe o no existe y asociación, punto. Pero no es lo mismo estar controlado que descontrolado. Y eso quiero que quede claro desde ahorita. El descontrol previo es lo que va a terminar aumentando muchísimo más el riesgo de complicarme de COVID cuando me dé, ¿ok? Entonces, de por sí, el descontrol se asocia a cualquier infección en general y que te vaya peor por la infección. Eso ya es un conocimiento básico, ¿no? Bueno, en diabetes 1, que creo que es lo único que voy a poner diferente porque no hay casi reportes de diabetes 1 y COVID. ¿Por qué? Porque generalmente son menos, digo, pues simplemente por prevalencia, el gran grupo de la población es diabetes tipo 2, ¿no? Pero lo que consuela en diabetes tipo 1 es que pareciera que sí tienen un curso más prolongado. Obviamente si ya tienen falla renal y demás son harina de otro costal, entonces eso es, pero en general diabetes tipo 1 pueden estar bien controlados y no irles tan mal como en el grueso que se puede hablar de diabetes tipo 2 descontrolado. Pareciera que tienen mejor pronóstico porque en general tienen menos comorbilidades que los pacientes con diabetes tipo 2. Eso también tendría una lógica, ¿ok? Entonces, bueno, puede ser más prolongado, pero no forzosamente más mortal, ¿ok? Bueno, volvemos ahora sí ya a diabetes tipo 2. Entonces, diabetes tipo 2 tienen más probabilidad de tener COVID grave, insisto, que es mayores admisiones a UTI, mayor cantidad de días de hospitalización y mayor cantidad de muerte y de complicaciones graves, ¿no?
Bueno, entonces, visto de otra forma, porque también es como, bueno, ¿qué tanto impacto tiene diabetes en COVID y mortalidad? Vamos a voltear un poquito la cara como para decir, bueno, ¿qué tanto es tan importante? De todos los pacientes que tienen COVID y fallecen, 30% tienen diabetes. Entonces, sí hablamos de una comorbilidad importante, de una comorbilidad de peso, ¿no? Considerando que normalmente se habla de edad como un factor sumamente importante y que obviamente no significa que son excluyentes, vuelvo al punto, edad es más frecuente, a más edad es más frecuente diabetes, ¿no? Pero sí, en estos estudios lo que hacen es como, de asociaciones como poner la participación de una sola, ¿no? De solo edad, entonces pues no es nada despreciable, ¿no? O sea, lo veo de este lado, me complico más por tener diabetes, si tengo COVID y tengo diabetes me muero más, entonces por donde lo vea es una parte importante asociada a mal pronóstico, si estoy descontrolado principalmente, ¿no? Entonces, vuelvo al punto, y aquí es donde quiero quedar clara. Cuando la persona, previo a que tenga COVID, tiene buen control, la mortalidad baja muchísimo y ya hay varios múltiples estudios que lo demuestran. No es, aparte de que es una lógica, porque sería lógico pensarlo, bueno, siempre en medicina no hay que ser nada más lógicos, hay que ser científicos. Entonces, ya existen estudios que demuestran que si una persona con diabetes tiene un buen control, tiene mejor pronóstico. Incluso hay, por ejemplo, cortes ni tan altos como glucosilada de 7.5, donde gente con arriba de 7.5 les va mucho peor que debajo de 7.5. O sea, de verdad, hablo de excelente control para que tengan un muchísimo mejor pronóstico comparado a los de peor control. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué pasa esto? ¿Cuáles son las teorías de por qué esta mala asociación? ¿No? Como ya deben de saber, el virus SARS-CoV-2, vuelvo al punto, el causante de COVID, se mete necesita meterse a través de un receptor en el cuerpo, como si fuera una hormona, ¿no? Para mis niños de las clases, simplemente necesita un lugar al que llegar para que pueda entrar al cuerpo. Ese lugar, ese receptor, se llama ECA2, ¿ok? De la vía de la angiotensina, ¿no? Simplemente que, bueno, es que, perdón que esté en inglés, pero pues la literatura para este tema, imposible que esté en español, ¿no? O sea, es algo muy, muy reciente. Entonces, el ECA normal que conocemos, que es el que inhibe, el que hace el paso para angiotensina 1, para angiotensina 2 y que tiene que ver con la vía de renina-angiotensina aldosterona, esa es la ECA normal. Pero existe una ECA2 que lo que va a hacer es justo como aplacar el sistema, como apagarlo, como convertir el angiotensinógeno a angiotensina y convertir la angiotensina 1 en angiotensinógeno, o sea, como revertirlo, como quitar las partes activas, ¿no? Entonces, ECA2 es bueno, ¿no? Es bueno en cuanto a que no impide que haya demasiada activación del sistema renina-angiotensina aldosterona, y recuerden que demasiada activación, bueno, pues tiene efectos deleterios en la presión arterial, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es el receptor de SARS-CoV-2? Es este que se llama ECA2 en español, ¿ok? AC2 en inglés, ¿sale? Aquí se mete y ese receptor existe en sistema respiratorio y en muchos órganos, también en páncreas, ¿ok? Entonces empieza a haber una lógica en riñones, ¿no? Entonces, pues, ¿de dónde? ¿Por qué hay tantas complicaciones por SARS-CoV-2? Y es porque múltiples órganos tienen el receptor, no nada más el sistema respiratorio, ¿no? Entonces, la duda y lo que, cuando me puse a buscar del tema, y de hecho, de verdad creo que lo cambié ayer, ¿no? Porque ya había puesto yo así, claro, ¿no? El motivo por el que en diabetes da más COVID es porque existe un aumento en los niveles de receptor ECA2, ¿no? Y luego vi este estudio que no es ni tan nuevo, digo, pues es de agosto, y ahora en COVID, pues un día pareciera que es como, no sé, años de diferencia, ¿no? Pero muy interesante, de hecho, si pueden copiar la referencia y si no se los paso, de verdad, muy, muy interesante, muy concreto, en donde hacen referencias como más globales, ¿no? Y que no en todos los estudios se demuestra, como en muchos dicen que sí existe un aumento en los niveles de receptores de ECA2 en diabetes, porque eso tendría una lógica de pensamiento. Los pacientes con diabetes tienen más receptor, el virus se les pega más, se complican más porque pueden replicar más, porque se pueden meter más, ¿no? Vamos a ponerlo así como fácil. Pero no
No está demostrado en todos los estudios, entonces se los digo porque, bueno, obviamente es algo de lo que se va a seguir haciendo investigación y pues es algo que seguramente en un mes podríamos hablar y saldrán estudios diferentes porque son conocimientos que todavía no son seguros. Y también se los digo para que cuando lean con la amplitud de pensamiento de que puede cambiar el conocimiento cuando salgan más cosas y no pasa nada, pues si todos, o sea, es el chiste de aprender, ¿no? Pero también no escribo esto porque, bueno, eso se maneja muchísimo, lo de ECA, diabetes, ese es el tema principal cuando uno lee acerca de COVID y diabetes. Porque incluso al principio de la pandemia empezaron a salir, ya saben, así las redes sociales, principales enemigas de la sociedad, cuando uno lo quiere ver así. Digo, no como ahorita que se usa para cosas científicas, pero para cuando se empiezan a diseminar falsa información, de que entonces, pues, que los individuos, los IECAs o los ARA2 que se usan, que son los antihipertensivos de primera línea en manejo de diabetes aparte, y que se usan mucho en población general, pues que aumentaban la expresión de ECA2 y que entonces eso podía hacer que tuviera un peor pronóstico en los pacientes con COVID. Entonces, eso ya se desmintió, no es verdad, no está demostrado, ¿no? Aunque tendría una lógica, no está demostrado que suceda así. Y de hecho ya diversas organizaciones sacaron sus comunicados oficiales de que no se les debe quitar el tratamiento con IECA ahora 2 a pacientes con diabetes cursando con COVID. No es un motivo para quitárselos o para hacerles un cambio para otro antihipertensivo. No se ha asociado. De hecho, irónicamente, empezaron a salir más recientemente estudios de mejor pronóstico de COVID en pacientes que toman IECA o ARA2, ¿no? Entonces es cuando digo, la medicina es increíble, porque algo que puede parecer cierto, si le buscas más, resulta que a lo mejor simplemente faltaba información y realmente no es así. Bueno, otra cosa, recuerden que les decía que cada vez se ve que es más importante esta complicación de coagulopatía en COVID y es parte de lo que le da la gravedad al cuadro en los pacientes más graves, ¿no? Entonces, las manifestaciones trombóticas y coagulopatía se asocian a invasión endotelial vía del receptor ECA2. O sea, les digo, este receptor es esencial entenderlo en algún momento, y eso hay científicos en el mundo dedicados a eso, a entender cómo de hecho, por ejemplo, se están desarrollando como ECA2 que para meter, hay estudios, obviamente, en animales de que inventan un ECA2, se lo meten a los animales para que COVID se pegue a ese y no se pegue al ECA2 del animal. O sea, es todo un tema, ¿no? Pero entonces, bueno, si la relación que pudiera tener diabetes con el ECA2 podría ser que pudiera tener que ver en parte con las manifestaciones trombóticas y coagulopatía de diabetes, quizá. Sin embargo, recuerden que diabetes no necesita ayuda. Diabetes por sí misma es una enfermedad protrombótica, sobre todo en los descontrolados. Entonces, tampoco es tan ilógico que si yo tengo una enfermedad que empieza a tener algo protrombótico y yo de por sí ya tengo mi nidito, ¿no? Bueno, pues juntos sean dinamita. Independientemente de si es el ECA o no, parte del responsable de la fisiopatología. ¿Ok? Y algo muy interesante que lo encontré también por ahí buscando, es que la insulina puede tener la expresión de ECA2, por lo tanto, a lo mejor podría tener parte de la explicación de por qué a los pacientes mejor controlados les va mejor, si es que participar a lo del receptor como para un motivo de enfermedad grave, ¿no? Les digo, todos estos a lo mejor son conceptos que dices, bueno, no todos van a la misma línea, pero es porque así está la investigación y así está el conocimiento, datos aislados que uno tendrá que ir uniendo hasta que finalmente salga la conclusión final en algún momento. ¿Qué otra cosa es importante en diabetes y COVID? El virus de SARS-CoV-2 ataca la cadena 1 beta de la hemoglobina de los eritrocitos. Les recuerdo que la hemoglobina es la que es el asiento del coche. El coche son los eritrocitos donde se pone el oxígeno, ¿no? Entonces, este atacar del virus del SARS-CoV-2 a la cadena 1 beta de la hemoglobina hace que se disocie el hierro de la porfirina y en español hace que esté chafa la hemoglobina, por así ponerlo, ¿no? Y entonces, por lo tanto, es un mecanismo por el cual SARS-CoV-2 hace que la hemoglobina pueda llevar menos oxígeno y por lo tanto favorece que el paciente tenga menos oxigenación porque puede llevar menos oxígeno en su sangre, en sus eritrocitos. ¿Y qué creen? Que la hemoglobina glucosilada, que es, acuérdense, esta hemoglobina normal a la cual se le pega la glucosa de forma irreversible y que en pacientes descontrolados está más alta,
Bueno, pues esa es más susceptible a este daño. Entonces, aquí sí hay una relación entre tener mayor hemoglobina glucosilada y tener mayor daño directo del virus hacia la hemoglobina y que afecte la oxigenación de la persona por menos capacidad de transporte de oxígeno. La diabetes, además, se ha visto que puede causar disfunción per se, solita, sin SARS-CoV-2, y que estos cambios inflamatorios, vuelvo al punto, gente especialmente descontrolada, ¿ok? Cuando uno piensa en las complicaciones normales, uno no piensa en pulmonares, y ya hay estudios de cambios pulmonares en pacientes con diabetes crónica descontrolada. Entonces, estos cambios en pacientes que están descontrolados pulmonares por la diabetes per se, pareciera que favorecen que haya más replicación y más afectación por SARS-CoV-2 y que por eso tengan un cuadro más grave. ¿Okay? Bueno. Y finalmente en la parte de por qué es tan malo que te dé, puede ser tan malo que te dé COVID teniendo diabetes, está la famosísima tormenta de citocinas, ¿no? Todos los hemos escuchado hasta el cansancio, que es este proceso inflamatorio sin control que se puede desencadenar a raíz de SARS-CoV-2 y es parte de la etapa 3 de cuando un paciente está muy grave y es parte de lo que le da la alta mortalidad a COVID, ¿no? Bueno, pues, ¿qué creen? Que diabetes, ya saben que tiene un problema de inmunidad diabetes. De hecho, normalmente cuando uno trata de explicarle a los pacientes por qué le va a dar más feo COVID, uno se limita a decir, porque su sistema inmune es malo, ¿no? Y no estás diciendo todo lo que acabo de explicar, ¿no? ¿Ok? Y sí, o sea, tienen un sistema inmune no el más correcto, ¿no? Y eso explica que tengan mayor replicación viral y eso, digo, lo aclaro porque es verdad, ¿no? Ok, o sea, eso es lo que hace que predisponga a diabetes a mayor número de infecciones a secas. Eso no es nuevo, ¿ok? Lo que sí es nuevo es que parte de la alteración en la inmunidad asociada a diabetes, específicamente la hiperglucemia, o sea, sí esa diabetes, va a hacer que haya alteración en la función de las células T, aumenta el número de macrófagos inflamatorios y aumenta el número de monocitos activados que se ha visto que son parte esencial para el inicio, el perpetuar la tormenta de citocinas. Y entonces la hiperglicemia como tal favorece la tormenta de citocinas. Y entonces ahí sí ya se vuelve un problema, ¿no? Porque entonces estoy favoreciendo el peor espectro de la enfermedad, el espectro para el cual todavía no hay cura, y es el espectro en el cual cuando te estás ahí, literal, es dar sostén porque no hay demasiadas medidas que hacer más que esteroides, etcétera, ¿no? Pero no es la parte que lamentablemente no se ha encontrado este medicamento mágico que te cure y te quite la tormenta de citocinas de la noche a la mañana. Bueno, entonces, ya teniendo esta idea, porque esa es la que más sinceramente me interesa que tengamos de por qué, o tratar de explicar, porque finalmente no voy a decir algo que todavía no está seguro, por qué una persona con diabetes tiene más probabilidad de tener el espectro grave de COVID, ¿ok? Yo les decía que aparte, COVID puede dar manifestaciones graves de diabetes o originar finalmente que la persona tenga elevaciones de la glucosa y desencadene que tenga diabetes, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Aquí creo que independientemente de todo, aclarar el uso de esteroides, ¿no? Y aunque esteroides está totalmente aceptado y probablemente sea el único grupo de medicamentos con tan excelente respuesta para pacientes que requieren oxígeno y que deberían de estar hospitalizados, y en estos pacientes definitivamente tienen que usar esteroides. Bueno, pues tristemente aquí en México creo que podríamos hacer nuestro propio estudio de por qué el esteroide hace que les vaya tan mal a personas no indicadas, ¿no? Lamentablemente la gente lee menos que un mensaje de Twitter, ¿no? Entonces los esteroides ayudan en COVID y ya, no siguieron leyendo. En COVID con ciertas características, ¿no? Que es que COVID con requerimientos de oxígeno y pacientes graves, ¿no? Entonces, lamentablemente, y lo vemos todos los días en la consulta, tantito que suena a que tienes COVID, te sueltan el esteroide, ¿no? Y entonces eso, hay estudios que incluso, el mismo estudio donde se apoya donde se apoyó la utilización de dexametasona para cuadros graves. Incluso también hay un apartado donde pareciera que les va peor a los pacientes leves a los que les dan esteroides, ¿no? Entonces, lo dejo como mensaje porque dejar de hacer esta medicina chamana, ¿no? O sea, si el paciente si no está demostrado que ayuda en casos leves, no dárselo a casos leves, ¿no? Independientemente de los otros efectos que pueda tener. Los esteroides aumentan la resistencia a la insulina y se ha visto que el COVID aumenta la resistencia a la insulina. Entonces,
¿Qué sucede? Espérenme un segundo. Ay, no puse esa diapositiva, pues mira, porque me la acaban de preguntar. La explicación pareciera que es que el ECA2, que es el receptor de COVID, para SARS-CoV-2, sí existe en la célula beta del páncreas. ¿Okay? Entonces, hay una situación directa y aparte el estado inflamatorio asociado a la enfermedad, cualquier estado inflamatorio, todas las radicales libres, factor de necrosis tumoral, todas las partes de citocinas inflamatorias aumentan la resistencia a la insulina, lo que hacen es como un efecto postreceptor de insulina. Entonces, el motivo por el cual se aumenta la resistencia a la insulina en COVID es doble. El virus como tal, el proceso inflamatorio y para remate, los esteroides. ¿No? Entonces, por eso es que se ha visto que hay un aumento muy importante de resistencia a la insulina asociado a COVID, especialmente más grave, ¿no? De hecho, a veces ni tan grave y les va muy mal. También yo creo que es porque les ponen mucho esteroide. Eso es independiente. Pero bueno, entonces, solamente aquí como recordatorio de la resistencia a la insulina, recuerden que la resistencia a la insulina es un fenómeno en el cual la insulina, a pesar de que se una a su receptor, no puede hacer el efecto habitual que hace, ¿no? Hacer que los GLUT se pongan a la membrana y que por lo tanto entonces se meta la glucosa. El efecto que ustedes quieran, yo siempre les digo a mis pacientes que es como que inventaron guardia en la puerta de las células y siempre les digo a la vez que ese ejemplo está mal hecho porque no puede ser afuera de la célula. La resistencia a la insulina realmente es postreceptor. Pero entonces, bueno, esto, ¿cómo lo compensa el páncreas? La insulina no puede hacer su efecto normal, entonces lo que hace el páncreas es aumentar la producción de insulina para vencer esta resistencia y que la glucosa esté normal. No, pues que hay más resistencia, más insulina, más resistencia, más insulina, hasta que truena, ¿no? ¿Y quién truena? Pues el páncreas, ¿no? Deja de producir tanta insulina para compensar la resistencia, no alcanza la insulina y entonces que la glucosa se empieza a elevar en la sangre. ¿Okay? Si la persona pierde resistencia, como la insulina que tiene normalmente todavía es bastante, puede llegar al punto en el que la glucosa se vuelva a normalizar al perder resistencia. Eso le pasa a los obesos que pierden peso, pero también pasa post-COVID. ¿Qué sucede? Que a veces simplemente en esta estira-afloja gana la resistencia más bien por COVID, los pacientes se empiezan a descontrolar muchísimo, requieren insulina altas dosis, etcétera, y cuando pasa la resistencia del COVID porque mejoró del cuadro clínico y se acabó el efecto de los esteroides, entonces la insulina ya tiene mejor efecto y entonces el paciente se controla más con menos cantidad o incluso con menos tratamiento a secas, ¿no? Entonces, tener mucho en mente esta parte de resistencia en COVID, porque entonces durante el cuadro agudo puede hacer que requieran muchísimo más tratamiento y estar pegados porque en algún momento después el requerimiento de tratamiento insulinal que sea, bueno, en casos más graves obviamente siempre es insulina, va a bajar, ¿ok? Bueno. Y entonces, insisto, a mayor resistencia, mayor cantidad de tratamiento, incluyendo pues, la mayor probabilidad de que termine usando insulina porque es un cuadro grave, ¿no? Porque es un cuadro agudo en el que no puedo estar esperando a ver si se va a controlar con un medicamento y que aparte varios medicamentos idealmente ni se deben de usar en pacientes graves y en hospitalizados, pues ninguno, ¿no? O sea, un paciente hospitalizado, sinceramente no le piensen, de hecho, esa parte por eso ni le incluí, paciente hospitalizado va para insulina, punto. ¿Okay? Bueno. ¿Qué cosas de manejo quiero nada más que se lleven a casa? El hospitalario ni me meto, vuelvo al punto, insulina y pegarse, o sea, no hay más, ¿no? O sea, tiene que ser insulina de basal, bolos, en infusión, como lo quieran ver, pero no tiene que ser un esquema más complejo y obviamente tiene que ser un manejo multidisciplinario el de COVID para que al paciente le vaya mejor, ¿no? Entonces, manejo ambulatorio en tipo 2. Tiene que decirle al paciente que se cheque, ¿no? O sea, si el paciente independientemente, ahora, esto es en el mundo de los ideales, ¿eh? O sea, no estoy diciendo del temerario que está en su casa con tanque de oxígeno y Charelton, ¿no? O sea, el esquema chamán inventado acá, ¿no? No sé si es en Veracruz o todo México, ¿no? Entonces, no estoy hablando de ese paciente, estoy hablando del que realmente es ambulatorio porque no debe de ir al hospital, porque no está saturado, porque no tiene un cuadro grave y porque no hay que hacerle nada más. Hay que vigilarlo y esperar a que pase el cuadro. Entonces, aún así, hay que monitorearlo más frecuente e idealmente hay que monitorearlo 2 veces al día, especialmente por el efecto de aumento de la resistencia a la insulina y porque acuérdense que de por sí un cuadro infeccioso puede elevar la glucosa por sí. Entonces, por donde lo vea, pues, casi seguro se va a descontrolar, ¿no? Ahora,
Aquí el problema implicaría en pacientes que tienen todavía muchísima reserva de insulina, ¿no? Que tienen insulina para dar y regalar, estos diabetes iniciales, ¿no? Y que no comen, ¿no? Que les deja, como les da anosmia y ageusia, muchos dejan de comer o se sienten tan mal que dejan de comer, ¿no? Entonces, esos pacientes, si yo, por ejemplo, les doy medicamentos que tengan la capacidad de dar hipoglucemia grave, que de hipoglucemiantes prácticamente solo son sulfonilureas o meglitinidas, pero meglitinidas ya casi no se usan. Sulfonilureas, recuerden que son glibenclamida, glimepirida, etcétera. Entonces, y el paciente todavía tiene mucha insulina y no come y le doy esos medicamentos, puede ser más fácil hipoglucemia, incluso en COVID, ¿no? Entonces, bueno, por eso es que hay que adecuar el tratamiento dependiendo de la persona, ¿no? Y SGLT2, los de medicamentos de hoy, ¿no? Los de moda, bueno, pues muchísimos pacientes ahora están con estos medicamentos porque son un grupo muy noble, con muchos beneficios. El problema es que es indispensable que un paciente que tome estos medicamentos tiene que estar bien hidratado, porque el no estar bien hidratado y tomar estos medicamentos es uno de los factores que se asocia a hacerse cetoacidosis euglucémica. Entonces, si el paciente no come, no se hidrata y demás, suspender el uso de estos medicamentos, ¿no? Otro, acuérdense que COVID tiene muchas caras, ¿no? Hay gente que les da diarrea, hay gente que les da náusea, no es nada raro que tengan esos cuadros con COVID. Entonces, si, por ejemplo, los GLP-1 se pueden asociar a diarrea y náusea, incluso metformin se puede asociar a diarrea y náusea, entonces el paciente está así, pues no hay que darlo porque no, pues no se trata de que le vaya peor con el remedio que con la enfermedad, ¿no? Y finalmente, con COVID, sin COVID, como sea, si el paciente está descontrolado y tiene contraindicación para algún medicamento o no se controla con los que puede usar, tiene que usar insulina. Y eso no es indicación para ir al hospital. El manejo ambulatorio de insulina es para todos. Uno tiene que saber usar insulina en casa en pacientes que no se puedan controlar con hipoglucemiantes, por el motivo que sea, con o sin COVID. ¿Okay? Cosas en diabetes tipo 1 que aunque no menciono tanto, pero porque siempre me importa aclarar y hacer esta conciencia de que diabetes tipo 1 existe y de que cada vez debemos estar más empapados en saber qué es. Recuerden que en diabetes tipo 1 no producen nada de insulina, ¿no? Entonces, si la persona no tiene nada de insulina, empiezan a hacer cuerpos cetónicos y empiezan a hacer algo que se llama cetoacidosis, ¿no? Y yo por eso todas mis clases les digo que alguien no puede fingir tener diabetes tipo 1 sin tratamiento porque le daría cetoacidosis y se moriría, ¿no? Entonces es muy fácil saber si tiene diabetes tipo 1. Si no se toma ninguna medicina ni se pone insulina y no se ha muerto, no es diabetes tipo 1. Así de fácil, ¿no? Entonces, en pacientes tipo 1, así no estén comiendo, estén sin tomar agua, lo que ustedes quieran y manden, no pueden quedarse sin insulina. Entonces, tienen que dejarlo siempre por lo menos con insulina basal. Y si el paciente no come nada y de verdad no puede, o sea, es muy complicado el manejo, bueno, pues entonces a lo mejor ese será un motivo para llevarlo al hospital para poderle dejar insulina basal más una infusión de glucosada, por ejemplo, no sé. O sea, recordar que no pueden, pues ya está con glucosas casi normales, pues ya no le dejo insulina porque entonces les va a hacer cetoacidosis. En pacientes con diabetes tipo 1, si en diabetes tipo 2 les recomiendas que se tomen la glucometría 2 veces al día, no, bueno, en tipo 1 la verdad es que si todos pudieran usar monitoreo continuo en ese tipo de enfermedades, creo que no habría discusión de que lo tuvieran que usar. De hecho, bueno, todos los pacientes con diabetes tipo 1 deberían de poder tener acceso al monitoreo continuo, ¿no? Y esa es una convicción personal y de mucha gente que debería ser algo que por ley debería podérseles dar, ¿no? Pero bueno, si no lo pueden usar, el monitoreo continuo, que acuérdense que son estos dispositivos, ¿no? Donde se ponen a través de la piel, se hace, o sea, son unas donitas, por ejemplo, como el Freestyle, y que censan la glucosa cada 5 minutos y te hacen una gráfica en un software, ¿no? Entonces, estos sistemas ayudan a ver, como les digo yo, el video completo de la glucosa, ¿no? No solamente las fotos, que son las glucometrías. Si no se puede el video, pues por lo menos fotos muy frecuentes, ¿no? Entonces, glucometrías cada 2 a 4 horas en pacientes para ver que no se descontrolan y que no vayan a hacer cetoacidosis. Y aparte, acuérdense que aumenta la resistencia a la insulina, entonces no vaya a ser que ya no sabes ni cuál gana, ¿no? Si le subió y entonces aumenta el requerimiento y entonces no le diste lo suficiente y entonces ahora hace cetoacidosis. Entonces, sí hay que estar como muy cuidadosos en tipo 1 con COVID, ¿no? Y si está descontrolado, pues tener en mente que pueden hacer cetonas. Estoy hablando de los que están en casa, entonces pueden tener esas tiras para ver cetonas en caso de tener más de 240. Eso se supone que se les recomienda siempre, no siempre los pueden tener, ¿no? Y mantenerse hidratados, eso es cualquier persona con diabetes y una enfermedad de tipo 1, bueno, en cualquiera, ¿no? Pero en tipo 1 especialmente, pues para evitar concentración de glucosa y favorecer también que hagan cetoacidosis. ¿Okay? Bueno. Entonces, conclusiones finalmente.
la correlación de COVID y diabetes es bilateral, vuelvo al punto, ¿no? Entonces, la tormenta de citocinas que se asocia a COVID grave también se asocia a que tenga peor pronóstico la diabetes como tal, y la diabetes que está descontrolada se asocia a que tengan más tormenta de citocinas y a que tengan más complicaciones todos, ¿no? Entonces, el punto es que, bueno, esto es saberlo, ¿no? Y finalmente, se asocia a peor pronóstico, ¿no? Hay gente, insisto, que puede hacer diabetes o que estén descontroladas, para ser como cuadro desencadenado por SARS-CoV-2, ¿no? Con múltiples complicaciones por la falla orgánica múltiple y que empeora el pronóstico. Pero más que un mensaje negativo, porque no quiero que se quede así, porque no es así, quiero terminar con esta diapositiva que salió en la referencia que les pongo en la parte de abajo, donde el control previo de la glucosa es un determinante esencial de cómo le va a ir a un paciente con COVID, ¿no? Entonces, en lugar de estar dando malas noticias o decirles a todos que ya por tener diabetes te vas a morir de COVID, animarlos y ayudarlos a que mejoren su control glucémico, a que mejoren su control metabólico, especialmente ahorita y si no les ha dado COVID, para que si les da tengan mejor pronóstico, ¿no? Entonces, yo a todos los pacientes les digo lo mismo, o sea, este año es el año que deberían de estar mejor que nunca, ¿no? Para que entonces si te toca, porque pues te tocó, ¿no? Tengas un buen pronóstico y no te mueras, ¿no? Y no hagas más los números esto porque sí se puede. Claro que pueden estar controlados de la glucosa, de la presión, son factores modificables. Lo único no modificable es la edad y eso no es el chiste de la plática y no tampoco es condena de muerte, ¿no? O sea, la pura edad sí aumenta mucho la mortalidad a 20%, pero hay 80% que no se mueren, ¿no? Entonces, vuelvo al punto, de verdad, insistan a sus pacientes, a sus familiares, a todos que si estaban esperando la señal divina para controlarse de la glucosa, es COVID, ¿no? Este es el año para estar controlados de todas sus enfermedades crónicas, para tratar de que mejore su pronóstico en el caso de que les dé, y finalmente, bueno, y si no les da, que ojalá, bueno, pues tampoco está mal que se estén controlados para que no tengan complicaciones crónicas por la propia diabetes al cabo de unos años.